Hermanos, iniciamos, como hemos dicho, este mes de julio, este mes en el cual el Señor nos vuelve a llamar para que nosotros vivamos esa fidelidad, ese amor, esa gracia, ese servicio. Porque al iniciar este mes con esta lectura, debemos nosotros también descubrir, yo también estoy en la disponibilidad permanente de ir a amar a mi prójimo, a servir, a acompañar a mi prójimo. El Señor al final de nuestra historia nos juzgará de lo que hemos hecho, de cómo hemos vivido nuestra fe, cómo hemos practicado nuestra fe, nuestra liturgia, todo aquello que nosotros vivimos en la oración, en los ritos sagrados, en los sacramentos, cómo lo hemos practicado. Porque posiblemente nosotros somos aquellos que juzgamos aquellos que nos acercan a la iglesia, pero nosotros no los acercamos a ellos. El Evangelio de hoy nos habla de un oficial romano, de alguien que posiblemente era señalado, como lo es hoy, alguien que vive en la milicia, vive en el ejército y que comparte con ese ambiente, que tiene confianza en sus armas, en su fuerza, en su poder, en sus normas, en su ser riguroso. Y nos damos cuenta cómo llega un momento, este oficial romano, que se da cuenta que todo aquello, esa fuerza, todas esas órdenes, no puede cambiar la enfermedad de su criado. Y se acerca a Jesús. Aquel que posiblemente nunca había podido creer en Dios, se acerca teniendo fe. En el tiempo de la pandemia, hace pocos años, algunos lo mencionaron. Yo no era una persona de fe, pero la enfermedad me hizo acudir a la iglesia y pedir por mi familia. No eran ellos los enfermos, pero viendo la necesidad, viendo la enfermedad, el sufrimiento de muchos, empezaron a asistir a la iglesia. Aquellos que posiblemente hasta fueron criticados, si tú nunca habías venido a la iglesia, ¿y ahora por qué? Porque tengo necesidad, porque en el fondo de mi corazón había fe, posiblemente no la había manifestado, pero creo en Dios. Y ahora vengo a pedir perdón y a pedirle por aquellos que están enfermos de casa. Posiblemente así fue la situación de este oficial romano. Y Jesús prontamente dice, voy yo a curarlo, voy a tu casa. Quiero asistirte, quiero acompañarte, porque veo que tú te has compadecido de tu criado. No lo has marginado porque está enfermo. Al contrario, le quieres sano. Pero aquel oficial le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Cuántos de nosotros posiblemente participamos de la Eucaristía, de las oraciones y decimos, no, el Señor que venga, aquí está mi casa? Pero aquel con humildad y sencillez dice, no soy digno, reconocía su pecado, reconocía su alejamiento, más que decir, Señor, si ven, Señor, no soy digno. Pero ahí viene esas otras palabras, solamente basta que tú lo quieras, Señor, y mi criado quedará sano. Eso es lo que llama la atención de Jesús. La fe de aquel hombre, a pesar de no ser una persona que permanentemente estaba en la iglesia, en la sinagoga, en aquel tiempo, en oraciones, era un hombre de fe que confiaba en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. En este tiempo, ¿será que nosotros confiamos en la gracia, en el poder, en la misericordia, en la bondad del Hijo de Dios, en Cristo Jesús? Porque Jesús lo dice, miren, muchos hay que son los herederos, son aquellos llamados, invitados desde el inicio, ese pueblo, el pueblo escogido por Dios. Pero aquel pueblo que Dios escogió no amó a Dios como debería de ser, en esa humildad, en esa sencillez, en esa conversión. En cambio, le dice, vendrán de todos los lugares, gentes que posiblemente no eran de este pueblo de Israel, no eran de esta congregación, no eran de esta comunidad, y vendrán de otros lugares muy lejanos. Su corazón posiblemente estaba muy lejano, pero en algún momento se convirtieron, creyeron. ¿Y cuántas veces hemos dicho, cuántos santos hay en nuestra iglesia que veneramos porque eran hombres o mujeres muy alejados de la fe, muy alejados de la iglesia, y en un momento de su historia transformaron, convirtieron su vida? Nosotros que estamos en la iglesia, nosotros que participamos de la Eucaristía, ¿por qué no amamos de esa manera a Cristo y confiamos en Él plenamente? Sino que muchas veces criticamos al hermano y lo marginamos. El Señor, pues, al iniciar este mes de julio nos llama a reflexionar, a meditar. ¿Cómo estoy yo amando a mi prójimo? ¿Cómo me estoy preocupando? ¿Cómo le estoy asistiendo?
Existe la pastoral social para asistir al hermano, al prójimo, para acompañarlo, no solamente alimentarlo en sí mismo o darle salud, sino acompañarlo para darle vida, darle alegría, darle esperanza. Que el Señor pues en este mes de julio continúe derramando abundantes bendiciones en nuestra vida y que la Santísima Virgen María nos vaya ayudando a tener un corazón generoso como el suyo. Amén.